Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas que estamos iniciando en el marco del workshop y que denominamos la investigación sobre nivel secundario y desigualdad en pandemia. Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe Martín Legarralde, quien, bueno, aceptó nuestra invitación a ser entrevistado, además de ser parte del comité académico de nuestro workshop. Martín Legarralde actualmente es profesor adjunto ordinario de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana y es además director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Los temas de investigación en los que se ha profundizado y se ha especializado están relacionados con la historia reciente de la educación, con la memoria y la educación y con las políticas educativas. Bueno, la idea es poder conversar con vos, Martín, sobre algunas políticas impulsadas en el marco de la pandemia. Te agradecemos muchísimo la participación y la colaboración. Y si te parece, iniciamos entonces el intercambio. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer término nos gustaría preguntarte, en tu rol sobre todo de director de uno de los departamentos de la Facultad de Humanidades, ¿qué políticas institucionales específicas se llevaron adelante en el marco de la pandemia? Bueno, a ver, digamos, en el ámbito de la institución, de la facultad y de la universidad en general, ¿no? Pero de la facultad en particular, la pandemia trajo como consecuencia, bueno, digamos, se tramitó a través de medidas inmediatas de atención a la emergencia sanitaria con normativa que establecía el aislamiento, la aplicación del aislamiento, digamos, y por lo tanto la suspensión de actividades presenciales en todos los espacios de la universidad y de la facultad. Y como consecuencia de eso, una de las urgencias, digamos, tuvo que ver con cómo desplazar la actividad académica a otros soportes y a otras formas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, una primera cuestión fue una virtualización del grado. La verdad que la Universidad de La Plata y especialmente la Facultad de Humanidades tuvo una reacción bastante rápida al respecto, porque en 2 semanas, ¿no? En el comienzo de un semestre lectivo, había puesto en marcha, digamos, todo un dispositivo como para que la enorme cantidad de materias de las distintas carreras que se dictan en la facultad se pudiera sostener un soporte virtual. Y en ese transcurso, bueno, hubo mucho trabajo, digamos, de apuntalamiento de esa propuesta que se fue dando sobre la marcha, ¿no? Yo creo que eso es un común denominador a muchas políticas educativas, no solo en el ámbito de la universidad, sino bueno, en los niveles obligatorios, en los sistemas educativos provinciales, ¿no? Y bueno, por lo que conozco de algunos intercambios recientes en otros países de América Latina sucedió algo similar, que es que una vez establecido el aislamiento como política pública, digamos, que venía del marco de la emergencia sanitaria, en los sistemas educativos, digamos, se dio un doble proceso, que fue responder a la urgencia, pero por otro lado, digamos, sobre las decisiones iniciales de la urgencia, hubo muchas medidas de corrección o de aprendizaje del campo de la política pública. Eso me parece bien interesante pensarlo como bueno, como proceso, digamos, ¿no? Que pone en relación el campo de la política pública con los procesos de producción de conocimiento sistemático que se dan en el campo de la investigación, digamos, ¿no? Es decir, cómo allí, digo, es casi un pequeño experimento de laboratorio, digamos, ¿no? Sobre esa conexión entre política pública y producción de conocimiento. Bien. Bueno, en el ámbito de la facultad eso se notó mucho porque el primer semestre de clase, digamos, hubo mucho ensayo, digamos, de esa virtualización. Y de hecho fue muy notable que una parte se atendiera con, digamos, una disposición voluntaria y muy comprometida de los docentes, pero por otro lado también hubo mucha circulación, digamos así, de referencias, conocimiento, orientaciones respecto de los procesos de virtualización en perfiles que no tenían una formación específica para eso. Digamos, la mayoría de nosotros no teníamos un antecedente muy consolidado en enseñanza virtual, sobre todo para el grado, digamos, ¿no? Que tiene muchas particularidades. Bueno,
En aquel momento, a su vez, nuestros estudiantes tampoco tenían en muchos casos mucho antecedente al respecto, y entonces todo eso fue como una nota característica de ese primer tramo, digamos, ¿no? Y lo otro que creo que fue como un aspecto muy notable de ese primer momento y que todavía hoy lo estamos aprovechando, fue la puesta en marcha muy rápidamente de sistemas de registro, digamos, de lo que estaba sucediendo. Es decir, por ejemplo, los campos virtuales, registro sistemático de datos de trayectoria estudiantil, ¿no es cierto?, que se empezaron a elaborar inmediatamente porque había una preocupación que creo que en las primeras semanas ya atravesó muchos ámbitos educativos. La universidad fue uno, pero también lo conozco de otros niveles educativos, que tenía que ver con el impacto de esa virtualización sobre los estudiantes y las estudiantes que quizá estaban en condiciones más difíciles, ¿no es cierto?, bueno, para su vínculo institucional, tanto en la educación obligatoria como en la educación universitaria. Y entonces ahí un elemento que fue una reacción prácticamente inmediata, digamos, de muchos campos, ámbitos institucionales, fue el montaje de sistemas de información, en algunos casos apoyados sobre sistemas preexistentes y en otros generando nuevos, digamos, ¿no? Ajá, En bien, el ámbito de la interés. facultad, por ejemplo, sí. No, dale, dale. No, digo, en el ámbito de la facultad ahí hubo, por un lado, eh, a ver, como un registro que ya se venía produciendo de un sistema, de un sistema de relevamiento de información que la facultad venía desarrollando, sobre la base de datos académicos, de actividad académica que proviene de los registros habituales, pero que se procesó más sistemáticamente, digamos, ¿no? Y se fue consolidando en su uso. Pero después hubo todo un espacio como de producción nueva de información que involucró, bueno, involucró las herramientas digitales, ¿no es cierto? Las aulas virtuales, el Moodle, ver un poco Mm, ahí, eh, bueno, el grado de uso, cómo se distribuía ese uso a lo largo del semestre o del cuatrimestre, a lo largo de la semana, si eso daba algún tipo de perfil que permitiera anticipar algún tipo de preocupación respecto de el desanclaje de estudiantes en esos recorridos. Bueno, eso se estuvo mirando mucho. bien. Y eso es interesante porque, como te digo, a mí me parece que ahí hay como una cuestión a mirar respecto eh, del tipo de información que se produjo durante este periodo y de cómo eso también, digamos, para mí, propone un piso, digamos, elevó de alguna manera el piso respecto de los sistemas de información y la capilaridad de los sistemas de información que ahora empieza a ser, me parece, independiente de la pandemia, digamos, ¿no? Es decir, es algo Ajá. que va a quedar, me parece, como recurso, ¿no? Para el uso de tanto del campo de la investigación como del campo de la política pública, digamos, ¿no? Bien. Eh, Sí, justamente ahí vos mencionabas en relación con esto de la información, la posibilidad de hacer seguimiento de trayectorias. Y bueno, esa es otra de las cuestiones que nos parecía, junto con Paola, Santucci y Matías Causa, que fuimos quienes estuvimos pensando un poco las preguntas y demás, que era interesante también indagar, ¿no? Y preguntarte en relación a cómo a vos te parece que se reconfiguraron esas trayectorias. ¿Qué impacto te parece que esta pandemia bueno, que atravesamos tuvo en relación con las trayectorias estudiantiles y también con la experiencia estudiantil, ¿no? Con esto de la claro. sociabilidad, bueno, del vínculo con docentes también, como esa era otra de las cuestiones que también queríamos, bueno, conocer cuál es tu impresión en relación con esta reconfiguración de la experiencia y de las trayectorias. Mirá, con relación a las trayectorias, yo creo que un dato clave es que yo creo que este contexto puso muy en evidencia algo que, bueno, desde el campo teórico ya, o de la producción teórica ya se había conceptualizado, pero que a veces perdemos un poco de vista, que es que las trayectorias se construyen en diálogo con un sistema de reglas del sistema educativo o de los sistemas educativos. Si las trayectorias no se producen en un vacío, sino se produce en el marco de un sistema de reglas. Entonces, la lógica de adecuación o inadecuación de los recorridos individuales frente a ese sistema de reglas da como resultado algún tipo de etiquetamiento muchas veces de esas trayectorias, ¿no? Como, bueno, trayectorias exitosas o no, teóricamente, digamos, adecuadas a las expectativas teóricas o no, bueno, en fin. Y un efecto, digamos, de la pandemia y de las respuestas institucionales a la pandemia fue, de alguna manera, no sé si suspender, pero digamos, limitar el alcance de esos sistemas de reglas. Quiero decir, hubo una alteración de los sistemas de reglas. Por ejemplo, la definición que se produjo en el Consejo Federal
respecto del bienio 2020-2021, ¿no? Como un bienio, ¿no es cierto?, curricular, cambió un dato fundamental, que son los mecanismos de promoción anualizados, es decir, Ajá. la promoción entre 2020 y 2021 para el sistema educativo cambió. ¿No? Vos típicamente, digamos, desde el punto de vista de las reglas del sistema, vos cuando terminás un año escolar en la educación obligatoria tenés distintas opciones. Vos podés promover el año siguiente, podés repetir en el mismo año, o podés, bueno, salir del sistema, ¿no? Que en realidad no es lo, digamos, en la educación obligatoria, digamos, no, es un dato disfuncional para el sistema. Ahora, pero sabemos qué sucede, porque bueno, los datos de abandono típicamente se producen con relación a ese dato. Ahora bien, la definición de un bienio altera ese sistema de normas y por lo tanto también impacta sobre cómo mirás vos las trayectorias. En realidad ahí vos tenés otro recorrido por el sistema en relación, digo, porque lo que cambia es el sistema de normas. Y también cambia, obviamente, digamos, la relación que los sujetos tienen con ese sistema de normas. Y bueno, en el ámbito universitario creo que también se da un fenómeno parecido. Si bien el sistema de normas se mantiene quizá digamos, más parecido a cómo venía funcionando hasta la pandemia, eh, hay en las rutinas de la vida cotidiana institucional algunas transformaciones. Por ejemplo, digamos, hubo todo un trabajo que hicieron todas las cátedras respecto de los mecanismos de evaluación y promoción, que tuvo que ver con adecuarse a un contexto excepcional, sobre el que además teníamos pocos antecedentes, entonces fue como muy conservador en ese sentido, fue una reacción que estuvo incluso, bueno, consensuada, digamos, entre los actores del ámbito universitario respecto de, bueno, pensar en selecciones de contenidos más adecuadas a un contexto sobre el que no sabíamos muy bien cómo íbamos a funcionar, pensar en un tipo de exigencia de la actividad estudiantil más adecuado a un contexto que también podía verse impactado por condiciones más difíciles, más complejas. Bueno, y eso produjo distintos efectos, creo yo, digamos, ¿no? Por un lado, digamos, produjo que hubiera un acercamiento al recorrido por cursadas, instancias de evaluación, etcétera, de estudiantes que quizá no estaban pudiendo en condiciones de presencialidad, ¿no es cierto?, recorrer las carreras. Nos pasó, nosotros tenemos en la facultad, y bueno, en la universidad, ¿no?, pero en la facultad particularmente lo conozco con más detalle, se viene implementando desde hace algunos años un programa de egreso que mira, ¿no es cierto?, y acompaña, digamos, digamos, el tramo final de las carreras, ¿no es cierto?, de estudiantes que por alguna razón interrumpieron su recorrido académico habiendo avanzado mucho en sus carreras, ¿no? Llegaron, ponerle al 80% de la carrera y allí empezamos a ver en los datos que durante los últimos 2 o 3 años dejan de registrar actividad académica, ¿no? Es decir, no se inscriben a exámenes finales, no cursan materias, bueno. Entonces ahí hay un trabajo que ya la facultad venía haciendo desde antes de la pandemia de contactar a estudiantes en esas condiciones. Pero en este contexto hubo un efecto paradójico, que es que esos estudiantes o esas estudiantes, que en muchos casos, por ejemplo, no están residiendo en La Plata, o que residiendo en La Plata tienen horarios que les imposibilitan cursar habitualmente en las cursadas presenciales, en muchos casos avanzaron y hasta se recibieron, pues, se graduaron, digamos, ¿no?, en el contexto de la pandemia, ¿no? Ahí hay como un fenómeno muy particular que también deja muchos interrogantes respecto de el retorno a la presencialidad, ¿no? Porque, bueno, allí se destraba, digamos así, un obstáculo práctico que muchos estudiantes habían tenido, o que un grupo de estudiantes había tenido en unas circunstancias muy particulares. Bueno, ¿en qué medida el retorno a la presencialidad no restablece esos obstáculos? Entonces nos queda como una pregunta para trabajar institucionalmente, ¿no? ¿Qué políticas ahí vamos a generar en el ámbito universitario? Y en el otro extremo, creo yo, lo que tenemos es, bueno, que un conjunto de condiciones que ya, digamos, la investigación nos había mostrado que se asociaban, ¿no es cierto?, a trayectorias más complejas, más difíciles, ¿no?, más trabadas de alguna manera, bueno, eclosionaron de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, digo, factores que nosotros eso lo vimos en indagaciones, ¿no? Son estrictamente investigaciones, pero sí, bueno, estudios descriptivos, digamos, ¿no?, a través de sistemas de encuestas, etcétera. Digo, por ejemplo, las tareas de cuidado,
¿no? Tuvieron un impacto enorme en las condiciones de cursada, sobre todo de las estudiantes mujeres, ¿no? Que, bueno, cursando en el ámbito doméstico a través de medios virtuales, tienen muchas más dificultades para delimitar, ¿no es cierto?, el espacio doméstico del espacio de, bueno, el acceso a los estudios, ¿no?, el ámbito académico. Entonces, quizá lo que en otras condiciones era como la pausa de la exigencia doméstica para poder estar en el ámbito de la facultad y ese como un espacio relativamente reservado para ese recorrido, ahora está todo el tiempo tensionado en algunos casos, ¿no?, por esas demandas de la vida doméstica, de relaciones de desigualdad, digamos, ¿no?, que se dan en el ámbito doméstico y que las exponen, digamos, particularmente a que lo que se ve afectado sea su trayectoria en una carrera universitaria, ¿no? Eso lo vimos, particularmente en ciencias de la educación, hicimos alguna indagación con situación de estudiantes que estaban en los primeros años y que habían interrumpido la cursada durante la virtualidad del primer cuatrimestre, y bueno, y tomamos contacto para hacer pequeñas entrevistas telefónicas, y nos encontramos sobre nuestra preocupación, o nuestra hipótesis tenía que ver con el acceso a los medios digitales y la conectividad, y en realidad ese no era el problema principal. En la Claro. mayoría de los casos, el problema principal tenía que ver con esa interpenetración entre la vida doméstica, ¿no?, y la actividad académica, ¿no?, y cómo eso trababa esos recorridos. Bueno, súper súper Este, interesante, Martín, lo que traes, primero por la comparación que fuiste haciendo entre los distintos niveles y específicamente en el universitario, en donde efectivamente existió un montón de miradas e hipótesis en relación con si efectivamente era más ahí había trayectorias que de manera desde miradas más optimistas habían logrado retomar los estudios o incluso finalizar con esto que vos decías de, bueno, a partir de la virtualización poder retomar y finalizar los estudios, pero también el peso de estos otros factores vinculados a las desigualdades, específicamente las de género y la cuestión de los cuidados con más peso tal vez que nunca en la historia reciente, ¿no? Como eh, Totalmente. sobre esas mismas trayectorias, súper interesante el recorrido que nos fuiste presentando. Y en relación con esto también nos gustaría consultarte, preguntarte por, parte del workshop tiene que ver precisamente con, más allá de la experiencia que vivimos en la pandemia, los horizontes post-pandémicos, ¿no? Como ya pensando en que estamos transitando, tal vez... siendo optimistas, por supuesto que hay que ver el comportamiento de las nuevas cepas, etcétera, y lo sabemos, pero en horizontes de superación, digamos, al menos en parte de esto que nos ha tocado vivir. Y en ese sentido, específicamente en relación con la dimensión educativa, queríamos preguntarte si a vos te parece que esta experiencia que, bueno, que nos tocó transitar podría llevar a reconfiguraciones en los planteos en relación con la enseñanza, con los aprendizajes, ya sea desde las cátedras, o institucionalmente también, o qué otras dimensiones a vos te parece que se reconfiguran en el ámbito educativo o que pueden llegar a reconfigurarse sin hacer futurología, ¿no? A partir de esta experiencia que vivimos. Bueno, mirá, nosotros tenemos, en primer lugar, digo, hablando en principio del ámbito más cercano que conozco, que es el de la facultad y el de la universidad, tenemos en primer lugar un horizonte de demandas nuevo que vamos a tener que procesar institucionalmente, y también creo que desde el punto de vista de la producción de conocimiento, que tiene que ver con este, que la virtualidad o la respuesta, digamos, a través de la virtualización abrió el acceso, digamos, difuminó, digamos así, los espacios geográficos de influencia de las universidades, ¿no? Y entonces, vos hoy tenés, por un lado, esto que te decía de estudiantes que ya no residen en la localidad, pero que a través de cursadas virtuales, etcétera, están pudiendo acceder a retomar sus estudios en el tramo final. Pero agrego otro fenómeno que también se dio, a pesar de que hubo un esfuerzo sistemático de la universidad por ser cuidadosa con la difusión y por cómo se comprometían las carreras de grado, que es que nosotros sabemos que hay estudiantes que ingresaron en este periodo, digamos, sobre todo este año, ¿no?, en 2021, que tampoco están residiendo en La Plata, que ingresaron a estudiar en la Universidad de La Plata, pero que son de otros lugares, digamos, ¿no? Ahí la verdad que en realidad se visibiliza un fenómeno que ya existía, que tiene que ver con que la universidad ahí, o los estudios universitarios,
bueno, están atravesados por un proceso de distribución territorial de las trayectorias también, ¿no? Es decir, Mm, la Universidad de La Plata, por ejemplo, tiene un espacio geográfico de influencia muy vasto, pero a medida que vos te alejás de la ciudad, naturalmente eso está cada vez más atravesado por desigualdades económicas, porque bueno, claro. si alguien tiene que venir a alquilar a La Plata, ¿no? Porque reside muy lejos y ese alquiler tiene que producirse durante periodos extensos porque no va a poder volver, bueno, en fin, ahí hay como un montón de factores que a medida que el radio de influencia, ¿no? El espacio de influencia geográfica se estira, está cada vez más atravesado por factores económicos. La virtualización, de alguna manera, permitió por un periodo de tiempo saltear de alguna manera ese fenómeno. Bueno, ¿qué nos va a pasar cuando retornemos a la presencialidad con eso? ¿No? Es decir, ¿qué va a pasar este, con esa situación? Por otro lado, también eso abre otro escenario que yo creo que si bien pasa por las trayectorias en el soporte empírico, tiene una trama de disputa político-académica, que es que eso también empieza de alguna manera a generar un espacio de competencia que hasta ahora no había o no estaba tan claramente marcado entre universidades. Mm, ¿No? Porque ajá, vos, por ejemplo, abrís las carreras de La Plata a estudiantes que quizás residen a 10 o 15 cuadras de otra universidad, digamos, claro. pero que se pueden inscribir en La Plata. Y entonces, Mm, bueno, ahí empieza a tallar quizá con más peso todavía desigualdades en términos del prestigio de las instituciones, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, la misma carrera, bueno, ¿qué hago? ¿La estudio acá en mi localidad o, bueno, la puedo hacer virtual en La Plata o en la UBA o en Córdoba o qué sé yo? Digamos. Ese es un escenario que hasta ahora estaba la presencialidad lo mantenía un poco, me parece, controlado. mm, La virtualidad te abre ese escenario en la medida que eso se consolide. Por eso, aparte, me parece que, bueno, eso vos lo conocés también, ¿no? Las condiciones eh, para las carreras de grado particularmente son muy distintas cuando estamos pensando en carreras de grado presenciales que cuando se discute la virtualización de las carreras de grado. En parte también porque eso abre ese escenario que, bueno, que tiene un costo político muy alto para el sistema universitario, ¿no? Que las universidades compitan entre sí por los mismos estudiantes, digamos. ¿No? ajá. Entonces, ahí hay otro escenario. Y desde el punto de vista de la enseñanza, yo creo que se abrió también una cuestión que también nos va a dejar muchos interrogantes, creo que es que la virtualización como respuesta básica al aislamiento, ¿no? A las dificultades para la presencialidad, nos mostró, por un lado, en lo inmediato una respuesta muy voluntarista. En el mediano plazo, bueno, hubo mucha producción de conocimiento y experiencias muy valiosas, pero por otro lado también abre un interrogante sobre, digamos, sobre la propia, lo voy a decir así, ¿no? Sobre la propia carrera del docente universitario, sobre su formación, ¿no? Porque, bueno, una cosa es pensar un equipo de cátedra para la presencialidad, ¿no? Y una Mm, carrera, un escalafón, etcétera, dentro de las cátedras, aunque eso ya venía en discusión antes de la pandemia, claro. ¿no? Ya había una discusión en muchas universidades sobre la estructura de cátedra, sobre esa forma de organización de la enseñanza. Este contexto particularmente profundiza muchísimo, agudiza mucho esa discusión, ¿no? Es decir, bueno, las instituciones que venían de una historia de virtualización nos muestran que la organización de la enseñanza ahí es completamente distinta, ¿no? Vos Mm, tenés producción de contenidos, tenés gente que trabaja en áreas de tutoría, gente que trabaja en los soportes virtuales, no es la estructura que quizá en la Universidad de La Plata conocemos más del titular, el claro. adjunto, el jefe de trabajo, es otra estructura, ¿no? Y otra estructura que tiene que ver también con otras jerarquías y otra distribución de los saberes también, ¿no? De las áreas de especialización. Muchas veces quien produce contenido no necesariamente es un buen tutor y quien desarrolla tutorías virtuales no necesariamente es un experto en las herramientas del soporte, digamos. Bueno, ahí hay como un escenario también que se visibilizó y que también me parece que ahí va a haber un campo de producción de conocimiento, de investigación también a producir sobre lo que se ha hecho y sobre los dilemas respecto de cómo hacerle frente a esos espacios. Yo creo que ahí hay, como te digo, un horizonte de demanda, de expectativa, que las instituciones van a necesitar atender y que para lo cual van a necesitar también, bueno, producir la producción sistemática de conocimiento, ¿no? A través de la investigación, Ajá. ¿no?
Bien. Este, Bueno, Martín, cerraríamos, si te parece, por aquí. Obviamente que hay muchas otras cuestiones que podríamos seguir conversando, pero teníamos esta idea de hacer ciclos más breves y también agradecerte por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda muy cargada y más todavía en este contexto. Así que, bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros todas estas ideas y comentarios y experiencias generales en relación con la pandemia. Bueno, estamos en no, contacto y bueno, yo muchas les gracias. agradezco a ustedes. Bueno, gracias.